Hola, hola, queridas amigas, queridos amigos, queridos hermanos. Qué, qué alegría nuevamente poder estar haciendo, ¿no es cierto?, este video para honra y gloria de nuestro Dios. La verdad es que agradezco a las personas que escuchan, que ven, que se dan el tiempo de ver, ¿no es cierto?, los videos. La verdad es que no es un tiempo dedicado para mí, sino que estás invirtiendo en los trabajos, en las cosas de Dios. Y eso tarde o temprano sin duda va a obtener, ¿no es cierto?, una gran recompensa de parte de Dios para ti. Que Dios te bendiga. Que la paz de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Qué alegría, ¿no es cierto?, qué gozo es estar nuevamente aquí unidos en medio, ¿no es cierto?, de la tecnología, de esto de poder realizar videos. Gracias, ¿no es cierto?, a los seguidores de este canal. Profecías finales, centinelas de la verdad. Bien, vamos a ir enseguida a profundizar la palabra de Dios. Vamos a tener, ¿no es cierto?, una oración pidiéndole sabiduría a nuestro Dios y poder estudiar este tema tan importante para cada uno de nosotros. Ya tengo aquí la Biblia, tengo la lámpara, ¿no es cierto? Así que te invito a que te des un segundo, puedas tomar tu Biblia, puedas seguir el estudio por medio de tu Biblia. Es muy importante eso, muy pero muy importante. Así que te invito a inclinar el rostro para orar. Padre eterno, la honra y la gloria sea siempre, siempre para ti. En este momento queremos pedirte perdón y queremos también pedirte sabiduría, inteligencia, Señor, en todo lo que tú nos has regalado. Padre eterno, ayúdanos a confiar en ti. Bendice a cada auditor, a cada persona que ve, Señor, este canal. Todo esto lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, ya cuando empezó este sábado, ¿no es cierto? Quizás ya tú lo has visto. Hicimos un video de las fechas de Dios, las fechas de Dios, y salid al campo. ¿Por qué? Veíamos, ¿no es cierto?, de que cuando, en este caso, vino el diluvio, decíamos que Dios le dijo a Noé que predicara 120 años y que Noé prácticamente era muy matemático, muy inteligente, muy sabio. Lo demostró claramente al hacer esa tremenda arca que Dios le mandó a hacer. Entonces él sabía cuándo iba a caer el diluvio después de esos 120 años. Él lo sabía. También vimos, ¿no es cierto?, el ejemplo de Matusalén, que allí Matusalén significa, ¿no es cierto?, cuando él muera, vendrá. ¿Vendrá qué cosa? Cuando, en este caso, Matusalén baja al descanso, dice que a los días después cayó el diluvio. Era una señal, una señal. También vimos, ¿no es cierto?, allí en el libro de Mateos, en el libro de Marcos, en el libro de Lucas, que allí, ¿no es cierto?, la destrucción de Jerusalén. Y Lucas decía, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed, dice, que su destrucción ha llegado. Huyan a los montes, huyan de aquel lugar. Y después veíamos claramente lo que sale allí en el profeta, ¿no es cierto?, Ezequiel. Ezequiel capítulo 8, el capítulo de las abominaciones. Ezequiel capítulo 8 es el capítulo de las abominaciones que se cometían dentro del pueblo de Dios. Y dice que la última abominación que Dios le mostró a Ezequiel, ¿cuál fue? Esos 25 hombres adorando, dice, ¿no es cierto?, al sol, adorando el día domingo. Y dice que cuando vino esa abominación, dice que Dios, ¿no es cierto?, entró en ira, podríamos decir, y allí hubo una separación. ¿Por qué? Porque en Ezequiel capítulo 9, que es el capítulo siguiente, habla del sellamiento. Del sellamiento. Y dice que el sellamiento comenzó, el juicio comenzó por la casa de Dios. Eso lo vimos en este caso en el video pasado. O sea que claramente las fechas, las señales, los eventos en la palabra de Dios están dados. Están allí. Es cosa que profundicemos, que la podamos estudiar, que podamos pedirle sabiduría a nuestro Dios y poder profundizar estos temas tan, pero tan importantes que están en la palabra de Dios.
Esto es, queridas amigas, queridos hermanos, esto es de vida o muerte. La vida tuya, la vida de tu familia, la vida de tus hijos, la vida de tu esposa, la vida, ¿no es cierto?, de nosotros está en juego en nuestras decisiones que tomamos a diario, hoy día. Así que vamos a seguir, ¿no es cierto?, con el estudio de la continuación de las fechas de Dios y de salir al campo ya, ahora, de tomar esa decisión, y vamos a seguir más o menos algo, ¿no es cierto?, pero muy parecido. Y me gustaría compartir contigo en el libro de Jeremías, capítulo 8, versículo 7, un versículo que me llama mucho, pero mucho la atención. Jeremías 8, versículo 7, dice lo siguiente, dice: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. Dice, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Jeremías, el profeta Jeremías 8:7 nos dice que aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Interesante. Como las aves del cielo, ¿no es cierto?, que fueron creación, dice que conocen el tiempo de su venida, pero mi pueblo, dice, no conoce el juicio de Jehová. Nos debes hacer este versículo reflexionar, pero mucho. La verdad que es así. Y si nosotros esto lo llevamos al día del diluvio, cuando Dios, ¿no es cierto?, dice que con un silbido muy apacible, dice que llamó a su creación, en este caso a los animales, y dice que entraron de 2 en 2 al arca. Conocieron, como dice Jeremías aquí, conocieron ellos el tiempo y entraron al arca y se salvaron junto a la familia de Noé. Y las demás personas que tenían mucha más inteligencia que estos mismos animalitos, ¿qué es lo que sucedió? Con esto en mente, vamos a ir, ¿no es cierto?, ya de lleno al tema de este día, y vamos a ver algo pero muy importante que sale en el libro, en este caso en el libro de Génesis. ¿Libro de cuál vamos a estudiar? En el libro de Génesis. Hoy en día, ¿no es cierto?, pudimos estar allí en la iglesia y la verdad es que mientras predicábamos le hacíamos una pregunta que rondó allí, ¿no es cierto?, a los hermanos, en este caso, ¿no es cierto?, que les habla, le tocó exhortar la palabra de Dios, y le preguntaba yo allí a los hermanos, le decía, ¿qué estábamos dispuestos a hacer nosotros como seres humanos para poder heredar la vida eterna? ¿Qué estabas dispuesto tú a dejar? ¿Qué estaba yo dispuesto a dejar o a cambiar para poder heredar esta vida eterna que Dios nos está ofreciendo gratuitamente? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Y allí hablábamos, ¿no es cierto?, también estudiábamos allí en medio de la predicación sobre el joven rico. Dice que como Dios le dijo, ¿no es cierto?, mira, le dice, tú, verdad, has guardado gran parte de los mandamientos. Pero Jesús le dijo, te falta algo. Anda, vende lo que tiene y dáselo a los pobres. Y dice que él agachó su cabeza y se fue triste. No estaba dispuesto a dejar lo que él tenía aquí en la tierra, sus bienes, sus posesiones, sus riquezas. ¿Por qué no estaba dispuesto a hacerlo? Quizás porque tenía muchas, pero a la verdad que eso eran sus prioridades. Y él no la quiso cambiar por seguir a Jesús. Así que vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 12. Capítulo 12. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra
y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y fue con él Lot. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai su esposa, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¿Qué les parece? Dice que en algún momento de la historia, ¿no es cierto?, dice que Dios llama ¿a quién? A Abraham. A Abraham dice. Y el versículo 12, mira lo que dice, pero Jehová, 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Interesante. ¿De dónde era Abraham? ¿De dónde era Abraham? En Génesis 11, 27 en adelante sale, ¿no es cierto?, allí llamado y viaje a Canaán, dice. Estas son las generaciones de Taré. Taré, dice, engendró a Abraham, a Nacor y Harán. Y Harán engendró ¿a quién? A Lot. Y murió Harán antes que su padre, Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los caldeos. Y Abraham y Nacor tomaron esposas para sí. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai, y el nombre de la esposa de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Dice, más Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó tarea a Abraham su hijo, a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, esposa de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y asentaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Interesante lo que sale allí, porque dice de dónde entonces sacó Dios a Abraham, de dónde era la familia de Abraham, el padre, ¿no es cierto?, la familia, sus raíces, dice, ¿dónde? Eran en Ur de los caldeos. Interesante. Y si nosotros empezamos a echar a andar, ¿no es cierto?, nuestra mente, nos vamos a dar cuenta que Ur de los caldeos, nunca fueron, ¿no es cierto?, en este caso, amigos del pueblo de Dios. Siempre era una nación, ¿no es cierto?, podríamos decir corrupta, una nación más bien, ¿no es cierto?, enemiga del pueblo de Dios, los caldeos. Pero y resulta de que aquí Dios, ¿no es cierto?, dice que le hace un llamado claro a Abraham, le dice, mira, es muy fuerte y esto, y pareciera algo muy sencillo, porque nosotros muchas veces decimos, sí, yo quiero parecerme a Abraham porque Abraham fue el padre de la fe. O quizás tendría yo que mirarte y decirte, ¿tú te quieres parecer a Abraham? Pero muchas veces no le tomamos el peso a lo que Abraham, porque dice, 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, primero, ¿qué le dijo? Vete de tu tierra, vete de tu tierra. ¿Qué es lo que Dios le dijo primero a Abraham? Vete de tu tierra. Y Abraham podría haber dicho, pero Señor, pero Dios mío, si es verdad, yo quiero estar contigo, pero yo aquí tengo mis raíces, tengo mi familia, tengo mi casa, eché raíces aquí en esta tierra, y es verdad que Ur de los Caldeos no es una tierra tan buena, pero tampoco es tan mala. Pero resulta de que ahora vemos de que Dios lo primero que le dice, vete de tu tierra. Abraham, no me gusta la tierra donde tú vives. No me gusta la ciudad donde tú vives. No me gusta, ¿no es cierto?, esta metrópolis donde tú vives. No me gusta. Yo tengo un futuro mejor para ti. Interesante. Y salió sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba, lo dice en el libro, en el capítulo de la fe, Hebreos capítulo 11. Dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Salió de su tierra. ¿Tú dejarías, por un llamado de Dios, dejarías tu tierra, tu casa o tus bienes? O después sigue diciendo, y de tu
parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Dice, después le sigue diciendo, y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Podríamos hacer este video prácticamente y dejarlo, incluso quizás dejarlo hasta aquí mismo. ¿Cómo Dios le dijo a este personaje, Abraham? ¿Qué vio Dios en Abraham? ¿Qué es lo que vio? Si el padre de Abraham, ¿no es cierto? En este caso, el padre incluso de Abraham tampoco era una gran persona, incluso cometía esta idolatría. Pero Dios le dice, bueno, aquí va a tener que haber una separación. Va a tener que haber una separación. Y le dice allí, le dice, ¿no es cierto? Deja tu tierra, deja tu parentela y deja la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Que Dios le iba a mostrar. Interesante. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y después dice el 4, dice, y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Se fue Abraham como Jehová le dijo. Podríamos decir, quizás alguno puede decir, bueno, aquí la Biblia no lo menciona, entonces Abraham se fue, dejó todas sus cosas y fue rumbo a la tierra que Dios le iba a mostrar. Y ojo que en aquel momento Dios todavía no le había mostrado la tierra, todavía lo dice en el libro de Hebreos capítulo 11. Y ahora la pregunta es, en el video pasado decíamos, ¿no es cierto?, que ya es hora de despertarnos, que es hora ya, e incluso ya ni siquiera podríamos decir que es hora, sino que ya estamos con el tiempo, ya nos alcanzó. Necesitamos reaccionar ahora, ya. ¿Por qué? Porque la destrucción viene y viene pronto. Y usted puede decir, pero ¿y cómo si? Pero ¿y de qué destrucción me está hablando? Anoche, ¿no es cierto?, lo decíamos en el video. Lo decíamos. Y esta es la segunda parte. Cómo a nosotros a fines del 2019, 2020 en adelante, fuimos prácticamente encerrados de la noche a la mañana. Muchas personas no podían viajar, muchas personas las fronteras se cerraron. La mayoría de los países cerraron sus fronteras. No podíamos salir de los países. Muchos supermercados, ¿no es cierto?, desabastecidos totalmente, ¿no es cierto?, las góndolas de los supermercados sin los productos que nosotros necesitábamos. La gente, ¿no es cierto?, los que tenían dinero en aquel momento lo adquirieron más luego. Fue todo, ¿no es cierto?, lo que tú y yo nos ha tocado vivir. Pero de aquí para adelante sale algo que nosotros igual debemos en este caso meditar, porque hay que hacer una comparación. Y dice aquí, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y dice, y fue con él Lot. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai su esposa, y tomó a quién más dice, y a Lot, hijo de su hermano. O sea, ¿quién era Lot? La Biblia aquí lo menciona en algunas partes como hermano, pero a la larga nosotros sabemos muy bien que Abraham tenía, ¿no es cierto?, un sobrino. ¿Quién era aquel sobrino? Lot. Y dice, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y la tierra de Canaán llegaron. Dice, y allí nosotros conocemos, ¿no es cierto?, lo que empezó a suceder. Dice la Biblia allí, ¿no es cierto?, en el libro de Génesis capítulo 12 al final y capítulo 13. Capítulo 13 dice que a la larga, ¿no es cierto?, dice qué fue lo que sucedió. Dice que Abraham le dijo a Lot, vamos a tener que, podríamos decir, separarnos de una u otra forma. Y allí Abraham le dice a Lot, mira Abraham, o sea, mira Lot, elige tú primero. Elige tú primero. Entonces allí nosotros lo podemos leer. 13:8 vamos a leer de Génesis. Dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos.
¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú vas a la mano derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, mira lo que dice el 10. Quiero que prestes atención a estos versículos. Quiero que prestes mucha atención a estos versículos. Mira lo que dice aquí. 13:10 de Génesis. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. ¿Qué es lo que vio? La llanura. Cuando nosotros hablamos de llanuras, hablamos de algo llano, algo plano, planito, algo, ¿no es cierto?, que no hay que hacer esfuerzo para subir, algo plano, algo que no va a costar, dice allí. Dice, la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de ¿dónde? De Egipto, entrando en Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham asentó en la tierra de Canaán, y Lot asentó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas, ¿hasta dónde? Aquí viene algo clave. Dice, Abraham asentó en la tierra de Canaán, y Lot asentó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas, ¿hasta dónde? Hasta Sodoma. Sus tiendas, sus casas, sus bienes, su ganado, su trabajo, se fue acercando cada día ¿hacia dónde? Hacia Sodoma y Gomorra. Queridas amigas, queridos hermanos, hoy en día nuestro Dios todavía nos está dando a elegir. Así como Abraham, ¿no es cierto?, le dijo a Lot, mira, ya no haya más altercados entre nosotros porque somos hermanos, somos familiares, elige. Y dice que Lot, ¿qué estaría pensando Lot en aquel momento? ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué estaba pensando Lot en aquel momento cuando dice, él eligió, claro, a simple vista dijo, claro, no, yo voy a elegir la llanura. Voy a elegir esto que en realidad que a mí me conviene, que le conviene a mis hijas, que le conviene a mi esposa. En realidad aquí vamos a estar bien y vamos, ¿no es cierto? Dice que la tierra que eligió, en este caso Lot, dice que era bella. Dice, como la tierra de Egipto entrando en Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra, dice. Pero aquí dice, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Versículo 13, Génesis. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. La pregunta que me hago, ¿no es cierto?, aquí, y digo yo, ¿será que Lot no sabía que se estaba acercando sus tiendas hasta Sodoma? Y que los hombres, como dice aquí, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Cómo pudo en aquel momento este personaje llamado Lot tomar esta decisión en su momento? ¿Qué estaba arriesgando Lot? Estaba sin duda arriesgando sus bienes, estaba arriesgando su salvación, estaba arriesgando la salvación de su esposa, estaba arriesgando la salvación de sus hijas, estaba arriesgando, ¿no es cierto?, todo lo había puesto a disposición, podríamos decir, del enemigo, acercando sus tiendas hacia Sodoma, donde la gente era de continuo al mal. Y Dios ya le había dicho. Ahora nosotros podemos ver aquí que ya en Génesis 14 dice como título rescate de Lot, encuentro, dicen, con Melquisedec. Ya vemos que enseguida después dice que lo que sucedió, dice que Abraham tuvo que tomar, ¿no es cierto?, prácticamente a sus trabajadores, no vamos a decir un ejército, pero sí a las personas que él tenía a cargo y fue y rescató, en este caso, ¿a quién? ¿A quién rescató? A su sobrino Lot. Lo rescató. Pero después vemos que nosotros en el capítulo 19, en el capítulo 18, en el capítulo 19 del libro de Génesis, podríamos ver muchas cosas interesantes, pero dice que, imagínense, dice que cuando Dios, ¿no es cierto?, aquellos hombres
Se le aparecieron, dice que uno de los hombres, dice, ¿no es cierto?, que nosotros sabemos muy bien que era Dios mismo, se le apareció y dice que conversa con Abraham. Y le dice, mira, voy a destruir a Sodoma, voy a destruir a Gomorra. Y dice allí, dice, Abraham le dice, pero Señor, ¿cómo vas a destruir al impío junto con el justo? Si hay 50, si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10, Señor, no los puedes destruir. Y Dios fue bajando, 50, 40, 30, 20, 10. No habían esas personas en Sodoma y en Gomorra. No estaban. Y a la larga, ¿qué fue lo que sucedió? Dice Génesis capítulo 19, dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Me llama la atención este versículo cuando dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. ¿Quién iba a pensar que al otro día, en esa noche tranquila de Sodoma y de Gomorra, que al otro día la tierra iba a ser destruida allí en fuego? Azufre, fuego, destrucción completa. Todo estaba tranquilo. Dice, y dijo, señores míos, he aquí os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y pasáis en ella la noche, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, dijeron los ángeles, sino que en la plaza pasaremos la noche. Mas él porfió con ellos mucho, y se vinieron con él, y entraron en su casa, y se les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Aquí nosotros vemos que de una u otra forma la suerte de Lot, podríamos decir, estaba como echada. La destrucción iba a venir. Pero aquí hay algo que nosotros tenemos que rescatar. Lot tenía una costumbre, tenía, ¿no es cierto?, una enseñanza de parte de Dios, que él tenía que ser piadoso, tenía que ser buen hospedador, tenía que ser gentil. Y llegaron, ¿no es cierto?, estos forasteros, y dice que él los vio, incluso dice allí, les lavó los pies, los recibió, y dice que les porfió. En un buen rato les porfió, les dijo, no, ustedes no pueden pasar la noche aquí en la plaza, tienen que ir a mi casa. Tienen que ir a mi casa. Y los ángeles le dijeron, no, si no vamos a ir. Pero dice que él le insistió tanto, dice que fueron a la casa. Y dice que ese acto salvó la vida momentáneamente de Lot y de parte de su familia. Qué importante, ¿no es cierto?, es tener aquel acto, ¿no es cierto?, de humildad, aquel acto de poder, en este caso, de mansedumbre, de tener, ¿no es cierto?, de piedad con aquellos forasteros. Muchas veces, ¿no es cierto?, dice la misma Biblia, dice que nosotros podemos recibir ángeles en nuestro hogar sin siquiera muchas veces saberlo. Y ahora vemos, dice que allí, ¿no es cierto?, empezaron a suceder cosas. Dice que la gente, cuando vieron que tuvieron aquellos hombres en la casa, se agolparon, querían tener incluso relaciones sexuales, dice, con aquellos hombres. Pero dice que a la larga, dice que Dios apareció, el poder de Dios nuevamente, y dice que los dejó prácticamente ciegos. Pero entonces la historia sigue allí, dice el versículo 19, 11, dice, y los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, hirieron con ceguera, de modo que ellos se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, dice, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Qué les parece? Versículo 14, un versículo clave, 19, 14. Entonces salió Lot y habló ¿a quién? A sus yernos,
los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Lot le habló, ¿no es cierto?, a estos personajes que iban a ser yernos, en este caso de Lot, y dice que les dijo: mira, tenemos que huir, tenemos que salir de la ciudad. Llegaron estos ángeles, les contó allí apresurado: no nos queda, no, aquí no hay vuelta atrás. Y dice que ellos se burlaron, se rieron, dijeron: es imposible, déjanos aquí. Y el versículo 15 dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu esposa y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Me llama la atención este versículo porque dice aquí: y al rayar el alba. ¿Cuándo es al rayar el alba? ¿Cuándo es? Al amanecer. Los primeros, ¿no es cierto? Ya, no sé, aquí en este tiempo, a las 5:30, 6 de la mañana, más o menos por ahí, por dar un horario. Ahora, si nosotros comparamos este llamado que los ángeles le hacen a Lot, lo comparamos con el llamado que Dios le hizo a Lot, hacia Abraham. Abraham, deja tus cosas, deja tu parentela, deja tu casa, deja tus bienes, que yo te voy a llevar a una tierra que tú en este momento no conoces, pero confía. Y dice que Abraham tomó sus cosas y salió con su familia. Y ahora vemos aquí, dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. Mira lo que dice aquí, captemos: los ángeles daban prisa a Lot. O sea que Lot tampoco estaba muy apurado por irse. Dice: los ángeles le daban prisa a Lot. Los ángeles le daban prisa a Lot. Dice clarito, diciendo: levántate, levántate. Cuando allí dice levántate, a mí me da como la impresión, como que yo digo: es increíble. O sea, como si los ángeles, ¿verdad?, pasaron la noche allí, pero ya al rayar el alba, ¿por qué no se fueron enseguida en la noche? Y me llama la atención porque Dios hacia estos ángeles le dice: levántate. O sea, ¿cuándo a ti te dicen levántate? Cuando tú te acuestas. O sea, si la tierra se iba a destruir, ¿qué tiempo de acostarse había? Pero aquí dice, ¿no es cierto?, levántate, toma tu esposa y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. ¿Qué les parece? Levántate, está bien, le dijeron. Si tus yernos no quieren ir, no importa, dice, pero levántate, toma tu esposa, tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo, dice, de la ciudad. Dice: y deteniéndose él, nuevamente versículo 16, mira lo que dice: y deteniéndose, ¿quién? Él, Lot. Deteniéndose Lot, los varones asieron de su mano y de la mano de su esposa y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. Queridas amigas, queridos hermanos, queridos oyentes, voy a leer de nuevo este versículo. Dice 19:16, y deteniéndose Lot, los varones asieron de su mano y de la mano de su esposa y de la de mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. ¿Saben qué? Que aquí, cuando leo este versículo así detenidamente, en profundidad, Lot no se quería ir. Si bien Lot fue hospedador, fue gentil, le lavó los pies, Lot no se quería ir. Estaba cómodo. Pero no sabía Lot que ya gran parte de su familia ya estaba perdida. No sabía él, no se había quizás dado cuenta que los días, los años, los meses pasados allí, ¿no es cierto?, en esta tierra bella, cerca de Zoar, cerca allí, ¿no es cierto?, de Sodoma, las tiendas se acercaron hasta Sodoma y Gomorra, todo creció y a la larga terminó viviendo en medio de ellos. No se dio cuenta que la contaminación, que la impiedad, que el descontento, que ya, ¿no es cierto?, todos los pecados que uno se puede imaginar en una ciudad grande como Sodoma y Gomorra, que ni siquiera habían 10 personas justas que amaran a Dios, habían llegado a la mente de Lot
de su esposa y de sus hijas. Habían entrado allí, prácticamente estaban contaminados. Y allí llama la atención porque dice que solamente por la misericordia de Jehová para con Lot le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. Solamente por pura misericordia. Solamente por pura misericordia. Dice la Biblia clarito. Lo tomaron, incluso casi podríamos decir como a la fuerza. Dice, lo tomaron a todos de las manos y los sacaron, casi tirándolos de allí. Y fue el versículo 17, y fue que cuando los hubo llevado fuera, dijo, escapa por tu vida, no mires atrás, escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Anoche en el video que hicimos dijimos, porque esta, ¿no es cierto?, es la segunda parte. Las señales han llegado. Estamos siendo sitiados. Estamos rodeados por los romanos. Estamos rodeados por personas que no tienen piedad y no van a tener piedad contigo. Y quiero decirte a ti que eres madre de familia, tú que eres un padre de familia. Y voy a hablarles así fuerte y claro. Tú que tienes, ¿no es cierto?, tú que eres, el sacerdote, tú que eres líder de iglesia, tú que eres anciano, o lo que sea de iglesia, tú que eres creyente hace años. Quiero decirte que tú, de una u otra forma, dice aquí que nosotros tenemos una misión. ¿Y cuál es la misión? Dice aquí claramente, ¿cuál es la misión? Aquí dice, escapa por tu vida, pero ¿saben qué? Yo me imagino, ¿cuál fue el error de Lot? Como padre, como esposo. Dejar que las personas que lo rodeaban, su esposa, se contaminaran, sus hijas, sus hijos, se contaminaran porque él quiso. Porque cuando él pudo elegir en su momento, seguramente no estaba conectado con Dios y eligió la ciudad para vivir. Y aquí vemos ahora que dice, pero dice aquí, ahora escapa por tu vida, le dice. Y fue cuando no hubo llevado fuera, dijo, escapa por tu vida. No mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Saben que anoche nosotros estudiábamos, que si tú no has visto el primer video lo puedes ver, está ahí enseguidita en el canal, el que hicimos anoche. Los romanos nos están rodeando. Usted puede decir, pero ¿y cómo los romanos nos están rodeando? Queridas amigas, queridos hermanos, por favor, escapa por tu vida. ¿Qué quieres nuevamente? ¿Qué es lo que quieres? Todo el mundo está anunciando que algo va a pasar. Problemas económicos, hambre, destrucción, guerra, principio de dolores, dijo Jesús. ¿Saben qué? De repente uno mira y da como pena y dicen, pero ¿cómo hijos de Dios que salen que vivieron en algún momento en el campo se están volviendo a la ciudad? ¿Qué es lo que estamos entendiendo? Pero hijos de Dios que están cómodos, que no quieren salir de la ciudad. Yo digo, ¿cuántas personas me acuerdo en el 2020, 2021, especialmente en esos 2 años, todo el 2020 y 2021, cuántas veces veíamos familias, padres que no podían ver a sus hijos, hijos que no podían ver a sus padres, alejados en otros países, que si no seguíamos, ¿no es cierto?, lo que ellos mandaban, no nos podíamos mover de la ciudad, sitiados. Y ahora nuevamente sabemos de que algo va a suceder. Anoche decíamos que cuando Jesús le dijo, ¿no es cierto?, a los discípulos, la destrucción va a llegar. Y llegó. Cuando vieron, ¿no es cierto?, los discípulos rodeados de ejércitos de los romanos, dijeron, estamos sitiados. Y los que estuvieron atentos huyeron. Huyeron de la ciudad. Huyeron, se fueron. Y ¿saben qué? Que más aún en profundidad, lo vamos a estudiar en otro tema, pero usted analice, la mayoría, por no decir todos, de las personas que fueron verdaderos hijos de Dios, que recibieron grandes libertadores el Espíritu Santo, ¿saben qué? ¿De dónde venían? Venían del campo. Y recibieron el Espíritu Santo, ¿dónde? En el campo, en el monte. Y te voy a poner ejemplos. Moisés
¿Recibió el Espíritu Santo en Egipto cuando era príncipe o lo recibió en aquellos 40 años cuidando ovejas en el campo? Queridas amigas, tú sabes cuál es la respuesta. Siendo Moisés allí en Egipto, teniendo todo lo que quería, siendo príncipe, si Moisés seguía en Egipto, ¿sabes lo que iba a suceder con Moisés? Moisés iba a llegar a ser el faraón. Moisés iba a llegar a ser siendo el faraón. Y usted me va a decir, sí, no, ¿saben qué? Si Moisés seguía en Egipto, Moisés tenía el mejor futuro del mundo. Iba a ser el faraón. Pero Dios lo saca de Egipto y lo llevó al campo 40 años cuidando ovejas de su suegro, que ni siquiera eran de él. Ni siquiera eran de él. Queridas amigas, ¿por qué no entiendes? Pídele a Dios que te saque esa venda de los ojos. Pídele. Deja de pecar. Deja de conformarte en este mundo. Vamos al otro caso, Elías. Elías el de Galaad, el Tizbita. Lo puedes buscar allí en el libro de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, cuando ya todo era Acab, se junta con Jezabel, dice, ahora Dios dice, ¿a quién manda? De los campos de Galaad. Un siervo de Dios llamado Elías, lleno del poder del Espíritu Santo, llega y dice, ¿no es cierto? No va a haber lluvia, viene una sequía, se acabó por 3 años y medio. Nuevamente vemos estos 3 años y medio. Lo vimos en la destrucción de Jerusalén. 3 años y medio. Lo vemos en Apocalipsis capítulo 13, versículos 5, 6. 3 años y medio, 42 meses. Y ahora nosotros nuevamente, Dios nos está diciendo, se va a volver a repetir. Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 12, Apocalipsis capítulo 13. ¿Qué esperas para salir, para sacar a tu familia? Muchos padres de familia dicen, no, si yo amo a mi familia. Lot también amaba a su esposa. Lot también amaba a sus hijas. Pero no se dio cuenta. Ahora yo digo, ¿no es cierto? Otro caso más, Juan el Bautista. Vestido, ¿no es cierto?, allí con una ropa de camello, comía miel silvestre. Su alimentación, su vida, no se contaminó, dice, con vino ni con sidra. Desde el vientre de su madre fue elegido. Quizás en este momento le estoy hablando a alguna persona que fue elegida desde el vientre de su madre y quizás tú no lo sabes. Pero Dios te eligió a ti para ser parte de aquellos 144,000 que van a llevar el fuerte pregón y no van a ver la muerte. No van a ver la muerte. Queridas amigas, queridos hermanos, escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Así de simple. Después vemos, ¿no es cierto?, cómo terminó la historia de Lot, cómo terminó la historia con sus hijas. Un desastre. Queridas amigas, queridos hermanos, llegó el momento. Ya estamos atrasados. Vete de tu parentela, vete de tu familia, vete del pecado, sepárate. No, dice en la Biblia, no toques lo inmundo, porque aquel que toca lo inmundo, dice Dios, no van a poder estar con lo santísimo. Queridas amigas, queridos hermanos, la Biblia es clara, el llamado es claro. ¿Te quieres parecer a Moisés, a ese gran libertador? ¿Te quieres parecer a Elías, ese otro libertador, a Juan el Bautista, un gran mártir que dio la vida por Jesús, por Dios mismo? Queridas amigas, déjame decirte que en el tiempo final, del campo a la ciudad, del monte a la ciudad llevarán la verdad. Algunas personas dicen, escuchaba la otra vuelta algunos pastores, líderes de iglesias que decían, no, pero si se van todos de la ciudad, ¿quién le va a predicar en la ciudad? Decían algunos, y se reían. ¿Saben qué?
Pareciera que no estudian la palabra de Dios. Pareciera que no la estudian porque Dios llamó a un libertador, 40 años preparándolo, cuidando ovejas en el campo, en el monte. ¿Y lo lleva a dónde? No lo llevó a una misión cualquiera, a libertar a su pueblo. Y Moisés fue igual que Jesús. ¿Por qué? Porque fue, ¿no es cierto?, dejó el cielo y nos vino a libertar a nosotros. Y ahora vemos, ¿no es cierto?, también para qué decir nuevamente lo de Elías y todas esas cosas. Y aquí, ¿no es cierto?, nosotros podemos decir pero muchas cosas. La pregunta es que hoy día nosotros le decíamos a los hermanos allí cuando me tocó, ¿no es cierto?, predicar en la iglesia en esta mañana, en este día sábado. Yo les decía a los hermanos, les decía, ¿saben qué? El joven rico, Dios le dijo al joven rico, le dijo, mira, deja tus bienes, dáselo a los pobres. Y el joven agachó la cabeza y se fue triste. Ahora yo te digo, a Abraham, Dios le dijo, vete. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? Obedeció. Lot no obedeció a la larga y a la corta. Pero aquí vemos, hermanos, la pregunta es, ¿qué estás dispuesto tú a dejar? ¿Tus comodidades en la ciudad? ¿Tu trabajo en la ciudad? Anoche decíamos claramente, que los hijos de Dios que en el año 66, después de Cristo mediados, se quedaron en Jerusalén, hijos de Dios, ¿saben qué? Se quedaron con los beneficios. Es verdad, con hospitales, con trabajos, con beneficios, se quedaron con un sueldo, sus hijos estaban bien, estaban cómodos, pero no sabían que su suerte ya estaba sellada. Estaban sin Dios. Muchas personas en el último tiempo, ¿saben qué? Muchos líderes, personas de iglesia, personas que fueron años en la iglesia, igual que las vírgenes insensatas, no se van a dar cuenta que su suerte va a estar sellada. Y van a decir, no, pero si estamos con Dios. ¿Saben qué? Que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y se escapa aquel corderito y se acaba el sacrificio, ¿saben que el sumo sacerdote después siguió con los rituales? Seguía con los rituales y no se dio cuenta que el mayor sacrificio lo había hecho Dios, lo había hecho Jesús y que eso se había clavado en la cruz. No se dio cuenta. Y vuelvo a hacerte la pregunta, ¿qué estás dispuesto tú a dejar? Si tú no puedes dejar la ciudad, si tú no puedes dejar tus comodidades, si tú no puedes dejar tu trabajo, tu sueldo, no eres digno de mí, dijo Jesús. No eres digno de mí. Ninguno que no deje padre, madre, hijo, no puede ser discípulo mío, dijo Jesús. Ninguno que no deje padre, madre, hijo, lo que sea, no es digno de mí. ¿Te vas a parecer a Abraham? ¿Te vas a parecer a Lot? La pregunta es, queridas amigas, anoche terminé diciendo lo mismo. Las fechas de Dios, el calendario de Dios está, ¿sabes dónde? Está en su santuario. Están en las fiestas de Jehová, pero tú no las estudias porque tú dices que fueron clavadas en la cruz. Grave y grosso error. Qué pena que no nos demos el tiempo para profundizar. Qué pena que nos hayamos quedado por lo que dijo, ¿no es cierto?, fulano de tal o el líder de iglesia delante de un púlpito. Qué pena que te hayas quedado con eso. Porque no eres capaz de profundizar la palabra de Dios. Muchas veces nos reímos de personas que dicen, no, es que Jesús va a venir el 2030, el 2031, el 2034. ¿Saben qué? ¿Cómo nos podemos reír de personas que son más estudiosos que nosotros? Y no estoy defendiendo a ellos, ni tampoco estoy diciendo algo incorrecto. Estoy diciendo, sácate esa venda y profundiza por ti mismo. Quiero terminar porque ya van 49 minutos. Quiero terminar con esto, mira, porque el título de esta, ¿no es cierto?, de estos dos videos eran las fechas de Dios y huir al campo, escapa por tu vida. Ese era el título. Pero quiero decirte y quiero hacerte esta reflexión, mira. Quiero que te quedes con esto, por favor. Quiero que te quedes con esto, mira. Uno de los mayores estudiosos de la palabra de Dios, pioneros de la iglesia, ¿saben quién fue?
uno de los mayores estudiosos de la religión, por ahí por el año, ¿no es cierto?, 1830 en adelante, 1833, 1834, 1835 en adelante, ¿saben quién fue? Yo sé que tú lo sabes. Se llamó Guillermo Miller. ¿Cómo se llamó? Guillermo Miller. ¿Saben que él dice que, la historia dice que él en su casa, una casa, ¿no es cierto?, prácticamente casi como de campo, me la imagino yo, no tenía luz. Y dice que con una antorcha, con una tea encendida, estudiaba la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Usted cree, mira lo que te voy a hacer reflexionar. ¿Usted cree que Guillermo Miller no sabía ese versículo que dice el día y la hora nadie lo sabe? Por favor, ¿por qué eres tan duro? ¿Tú crees que no sabía ese versículo Guillermo Miller? Y si yo sé que tú estás diciendo sí porque no queda otra, porque Guillermo Miller era el más estudioso. Y ahora si Guillermo Miller sabía que el día y la hora nadie lo sabe, ¿y por qué él dijo que Jesús iba a volver el 22 de octubre de 1844? ¿Por qué se atrevió? Porque quiso pasar el chasco. Queridas amigas, ¿a quién le gusta pasar un chasco? A nadie. Quiero decirte, en el nombre de Dios, las fechas de Dios ya están establecidas. La fecha del Pentecostés está establecida en su calendario. El descenso del Espíritu Santo está establecido. La Biblia dice incluso cuando Jesús murió, qué día murió. Jesús incluso dice la hora en que murió. Búscalo en Éxodo capítulo 12. Pero nosotros no profundizamos la palabra de Dios. La Biblia dice en qué día es el día de expiación. El día 10 del 7º mes. Y después de eso, ¿qué es lo que sucedía? El pueblo se afligía y el pueblo era perdonado y salía el gran sumo sacerdote y decía al pueblo, son perdonados, vengan a festejar la fiesta, ¿no es cierto?, del Sukkot, la fiesta de las cabañas o como tú lo quieras llamar. Queridas amigas, el sumo sacerdote pronto va a aparecer. Y ahora yo digo, ¿vamos a escapar por nuestra vida? ¿Vamos a sacar nuestra familia, ¿no es cierto?, al monte, al campo? Porque déjame decirte, ya se está haciendo tarde. La hora está avanzada. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Haz caso al llamado, escapa por tu vida. Deja de seguir a este mundo, la corriente de este mundo. Deja de seguir la corriente de este mundo. Deja de seguir la corriente de este mundo. Ya fuimos sitiados, ya entró el caballito de Troya, ¿no es cierto?, en 2019, el 2020, 2021. Deja, porque fuimos, ¿no es cierto?, allí engañados. Muchas personas, hijos de Dios, cayeron en aquel momento. Arrepiéntete, busca nuevamente a Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios tenga misericordia de nosotros y que tengas una hermosa semana. En el nombre de Jesús. Y desde aquí, ¿no es cierto?, desde el campo quiero decirte lo siguiente. Profecías finales, centinelas de la verdad. Te desea que la paz de Dios esté contigo. Y todo esto, ¿no es cierto?, lo decimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aquí, ¿no es cierto?, me dicen algo. Dice, Lot tuvo, dice, tuvo que perder, ¿no es cierto?, por salir a última hora. A la larga, ¿no es cierto?, ¿qué perdió Lot por salir a última hora? Por salir ya cuando ya prácticamente ya lo tiraron los ángeles. Perdió a su esposa. Y ya había perdido a sus hijas porque sus hijas ya llegaron contaminados en aquel momento. Pero había perdido a su esposa porque su esposa, ¿no es cierto?, miró hacia atrás y ya todo, es increíble todo lo que podemos perder por no hacerle caso hoy a Dios. Deja de ir a grandes ciudades, olvídate, ya es tiempo de invertir en los trabajos, en las cosas de Dios. Invierte en Él, Dios no te va a defraudar. En el nombre de Jesús, ayúdame a compartir este mensaje. Si te gustó, colócale un me gusta. Puedes suscribirte, ¿no es cierto?, en este canal, pero lo importante, ayúdame a compartir este mensaje. Escapa por tu vida.
Que Dios te bendiga. Profecías finales, ¿no es cierto? Centinelas de la verdad. Una hermosa semana. En el nombre de Jesús. Amén.